Hola a todos, pues año nuevo, y vídeos nuevos, así que esta vez voy a hacer una pequeña saga de la historia de un videojuego que muchos conocemos bien, y otros conocen el juego pero no la historia. Voy a contar la historia completa de la King of Fighters. Aviso, hay unos títulos que no voy a mencionar, porque no tienen historias o son historias muy aparte de la historia original, tal el caso de en el torneo de COD 98 no existe una historia en especial, pues Orochi fue eliminado en el torneo anterior. Simplemente es un torneo más para determinar cuál es equipo de peleadores más fuerte del mundo. Aquí regresaron varios peleadores que quedaron atrás en torneos pasados como Vice, Mature, Eidern, Takuma, Saizou, Brian, Heavy D. y Lucky, haciendo un total de 38 peleadores este año. Pero al final del torneo llega un peleador no esperado, Rugal, quien ha resucitado y quiere venganza. Pero en The COD hay una hipótesis de la historia. Creo que de Rugal Bernstein hicieron un clon que es el jefe de este mismo juego Omega Rugal, así como también lograron hacer clones de Vice, Mature, Yashiro, Chris y Shermie, ya que supuestamente estos personajes fueron muertos en torneos anteriores, por lo tanto supongo que este torneo es una prueba de Nets para poner a prueba a los clones que usará más tarde en el COD 99, bastante jalado por cierto. Así que por eso no los menciono, y, si lo sé que este tema de KOF, ya es muy viejo o que otros ya contaron, pero esta saga, que va a ser de 11 capítulos fue una petición de un amigo y así que vamos a empezar. Toda la historia de KOF son en estos títulos: Fatal Fury, Art of Fighting, King of Fighters 94, King of Fighters 95, King of Fighters 96, King of Fighters 97, King of Fighters 99, King of Fighters 2000, King of Fighters 2001, King of Fighters 2003, The King of Fighters 11, y The King of Fighters 13, y así que vamos, ahora sí a empezar con esto. Capítulo 1: La historia previa a 1994. La historia de la saga de King of Fighters se centra en un primer momento en la ciudad de Southtown, la cual aparece en otros títulos como Fatal Fury o Art of Fighting. Southtown es una ciudad llena de vida. En ella podemos encontrar multitud de negocios tales como restaurantes, pubs, y fábricas entre muchos otros, que hacen de la ciudad un hervidero de actividad. Pero debido precisamente a su riqueza, ha atraído a un misterioso hombre llamado G.S. Howard, experto en Akyokuseiken, un efectivo arte marcial, el cual llegó a la ciudad en busca de poder, dinero y gloria. G.S. Howard trajo consigo sus negocios ilegales, como el tráfico de armas o de drogas, y su fortuna era tal que incluso se podía permitir el lujo de sobornar a la policía y así seguir realizando tranquilamente sus actividades. Aún así, no le hubiese hecho falta pues detrás de GS estaban los matones más despiadados que jamás habían tenido conocimiento los habitantes de la ciudad, así que nunca nadie tuvo la osadía de interponerse en sus planes. Es cierto que alguna vez algún ciudadano incauto se había enfrentado a GS, pero en todas las ocasiones, no se llegó a saber nada más del desdichado rival. Los habitantes recuerdan aún a Jeff Bogart, un defensor de la justicia que se enfrentó a GS, pero este acabó con su vida. En cualquier caso, esta no fue la única disputa de Southtown, ya que antes de lo acontecido con Jeff Bogart, otros luchadores estaban luchando por su cuenta contra el crimen organizado. Se sabe de la historia de un famoso luchador de la escuela de karate Kyokugen Ryu llamado Ryo Sakazaki, el cual recibió la noticia de que su queridísima hermana Yuri había sido secuestrada por una organización desconocida. Sin saber el motivo de ese secuestro, llamó a su gran amigo Robert García, un luchador de la misma escuela que Ryo, y juntos se pusieron a buscar cualquier pista que les ayudara a encontrar a Yuri. Ryuaku Todo, Jack Turner, John Crowley, King, Lee Pailon, Mickey Rogers, Mr. Big, Takuma Sakazaki. Empezaron sacando información a un matón llamado Todo y a partir de ahí, solo fue hacer cantar a todo villano que encontraran en su búsqueda a lo largo de toda la ciudad: un bar, el barrio chino, un restaurante, una fábrica, hasta un portaaviones. Los matones más peligrosos de la ciudad comprobaron por desgracia para ello, el poder y la técnica de los dos luchadores. Finalmente un jefe del crimen y número 2 de la organización llamado Mr. Big, confesó el lugar en donde se encontraba recluida Yuri y el gimnasio de karate de la ciudad, pero su captor y presunto jefe de los villanos, un enmascarado llamado Mr. Karate, no pensaba soltarla sin antes pelear contra Ryo y Robert. En la pelea, el misterioso luchador dejó claro que dominaba la técnica Kyokugen Ryu a la perfección, pues su velocidad y potencia eran increíbles, además usaba exactamente las mismas técnicas que Ryo y Robert. Las cosas se estaban poniendo difíciles, pero tras combatir como verdaderos campeones, nuestros protagonistas lograron vencerle. Al quitarle la máscara, comprobaron que se trataba de Takuma, el padre de Yuri y Ryo.
No podían dar crédito a lo que veían. Takuma les contó que se vio obligado a pelear contra ellos porque el nuevo jefe del crimen de la ciudad, un joven luchador millonario llamado G.S. Howard, le había chantajeado, secuestrando a Yuri. Otros luchadores hicieron aparición, como G.S. Howard, Eiji Kisaragi, Tenjin, Yuri Sakazaki. Juntos decidieron ir a por GS, aunque para ello tuvieron que enfrentarse a parte de los delincuentes vencidos en la primera contienda, a los cuales se les sumaron otros nuevos como Eiji Tenjin. A pesar de ser duros rivales, no pudieron parar a nuestros 4 héroes, Ryo, Robert, Takuma y Yuri, y finalmente lograron llegar hasta GS y derrotarlo. Años más tarde y todavía marcado por la derrota a manos de los Sakazaki, GS seguía temeroso de que los pocos ciudadanos con suficiente valentía para hacerle frente pudieran unirse contra él. GS ideó un plan. Crearía un torneo local llamado King of Fighters, y en dicho torneo podría deshacerse de todos esos rivales al inscribir a sus mejores secuaces en él. Desde su creación, nadie había conseguido llegar a la final, en donde el finalista se las podría ver con el mismísimo GS, y es que su mano derecha, el inglés Billy Kane, era un experto en el manejo del bo, el bastón usado en artes marciales, y parecía invencible. Y todos los luchadores que llegaban a semifinales, acababan sus días a manos de este malvado luchador. En la edición de 1991, aparecen inscritos en el torneo 3 hombres que sin duda harían tambalear desde el principio, el reinado de G.S. Howard. Estos 3 hombres eran Terry Bogard, Andy Bogard, y su amigo Joe Gacy. Terry y Andy eran hermanos, hijos del también experto en Kyokuseiken Jeff Bogard, que tuvo la mala fortuna de perecer ante el poder de GS. Joe era el campeón mundial de Muay Thai, y se inscribió en el torneo con el fin de ayudar a los 2 hermanos a consumar su objetivo en el torneo, acabar con GS y así vengar la muerte de su padre. Estos fueron los participantes de la primera edición. Duke King, Wahai, y Joe Gacy, Richard Meyer, Terry Bogard, y Tun Fuerwe, Michael Max, y Raiden, Andy Bogard, Billy Kane, y GS Howard. Los combates crearon gran aceptación en toda la ciudad. Desde el primer round pudo verse la absoluta superioridad técnica de los 3 luchadores, y poco a poco, combate tras combate, subieron en el ranking del torneo hasta incluso acabar con el temido Billy Kane, el cual haciendo mérito a su deshonor, contaba con la ayuda de secuaces entre el público y cada vez que le desarmaban, volvían a tirarle el bo a las manos. Al acabar con Billy, unos matones secuestraron al ganador y le llevaron ante los aposentos de GS, la lucha iba a celebrarse en la azotea de su edificio y no tendría ninguna piedad. Pero ninguno de los 3 héroes tampoco. Enseguida pudo verse que de los 3, Terry era el que más destacaba por su fuerza y habilidades, tal y como peleaba su padre, pero con una diferencia, Terry realmente disfrutaba peleando con rivales más fuertes que él, continuamente buscando puntos débiles donde poder vencer. Tras unos minutos interminables en los que ambos demostraron todo su poder, Terry consigue derrotar a GS propinándole un golpe tan fuerte que lo lanza de la azotea, precipitándose irremediablemente al vacío, y pereciendo en la caída. O al menos eso fue lo que supusieron los 3 ganadores del torneo. Tras la derrota de GS, los 3 luchadores se fueron de Showtown y decidieron llevar caminos separados alrededor del mundo, peleando con otros luchadores para aprender más e ir perfeccionando su técnica de lucha poco a poco. Mientras tanto en la ciudad, un nuevo villano hacía aparición, un noble alemán llamado Wolfgang Krauser, experto en artes marciales y mucho más poderoso que el anterior jefe de la ciudad, G.S. Howard. Wolfgang llegó a dominar las técnicas de lucha de un linaje ancestral, el linaje Stroheim, y se sabía de sus combates que era sumamente despiadado y cruel en sus ataques, que su máxima diversión durante la pelea era ver sufrir a su rival. Se comentaba en la ciudad que las peleas eran su gran afición, gustándole combatir contra adversarios que siempre eran más inferiores que él, y por esta razón, ninguno lograba vencerle. Una de las primeras medidas que tomó Wolfgang en su ciudad fue la reedición un año más del torneo de lucha King of Fighters, con el objetivo de poder enfrentarse al luchador que había vencido a GS, pues sentía curiosidad por ver qué clase de técnica dominaba como para poder haber realizado semejante gesta. Pero como los vencedores de la pasada edición se encontraban en otros países, el torneo dejó de ser local para convertirse en un evento internacional. En esta ocasión el torneo no se desarrolló en la ciudad de Showtown, sino que tuvo lugar en parajes alrededor del mundo, y, si antes GS contaba con la colaboración de Billy en el torneo, ahora Wolfgang contaba con sus 2 guardaespaldas más poderosos. En primer lugar el ex campeón de los pesos pesados Axel Auk, y en segundo lugar, el torero español Laurence Blob. Los 3 villanos no dieron tregua a nuestros héroes.
El evento se desarrolló en diferentes partes del mundo. Poco a poco los tres protagonistas, Terry, Andy y Joe, fueron escalando posiciones en el torneo, y finalmente tras una serie de reñidos combates, llegó el momento de saldar cuentas con Wolfgang. Terry pudo comprobar cómo Wolfgang era poderosísimo, sin embargo había una gran diferencia entre ellos. Mientras que Wolfgang se había entretenido luchando contra adversarios claramente inferiores a él, Terry llevaba largo tiempo luchando y aprendiendo de luchadores más poderosos que él, de ahí que finalmente el combate se inclinara a su favor, venciendo a Wolfgang Krauser. Y tal y como sucedió la pasada edición, el famoso torneo volvía a quedarse sin jefe. Bueno, con esto acabamos con este capítulo, espero que les haya gustado, y nos vemos en el otro vídeo y que pasen un buen día o noche, donde vean el vídeo. Adiós a todos.